Amados, bendiciones, qué gusto saludarles, bendecirles de parte de nuestro gran Dios, darle gracias también a Él por esta nueva oportunidad que nos concede de podernos reunir en su nombre para glorificarlo, para exaltarlo y para hacer nuestra oración escritural. Hoy vamos a hacer nuestra oración tomando como base bíblica el primer libro de Reyes, capítulo 18. Y se va a estar leyendo desde el verso 20 hasta el 24. Para ello, Giselle va a ser tan amable de guiar esta lectura. Bien pueda, Giselle. Apóstol, la voy a leer yo. Ah, bueno, Franklin, muy bien. Bien pueda, hijito. Dale. Entonces, Primera de Reyes 18:20. Vale, la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénselo, y pues dénsenos pues dos bueyes, y escojan ellos uno. Córtenlo en pedazos, póngalo sobre la leña, pero no pongáis fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña. Ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese será Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Amén. Amén. Muy bien. Franklin, muchas gracias. Muy amable. Bienvenidos todos a este tiempo de oración escritural. Siéntanse pues muy cómodos, siéntanse satisfechos también por darle la gloria al Señor, de poderse uno reunir y hacerlo con personas que tienen la misma intención, el mismo propósito. Quiero saludar de una manera especial a Sandra Casallas. Ella ha tomado mi lugar estos días pasados que estuve en un compromiso. Y le bendigo su vida, Sandrita. Muchas gracias porque cada palabra que Dios puso en su boca edificó mucho a la iglesia. Bendice a los miembros de la casa y esto es motivo de mucha satisfacción. Saber que siempre hay una palabra de vida en la boca de personas a quienes uno puede confiar esta labor. La palabra del día de hoy tiene una finalidad y es podernos ubicar espiritualmente e identificarnos con nuestro Dios, con el Dios en el cual hemos creído y creemos y seguiremos creyendo, con el Dios que nos ha traído de su mano, de tiempo en tiempo, de proceso en proceso. Poder nosotros tomar decisiones radicales, poder nosotros decir confiadamente y muy seguros de que lo que estamos haciendo lo hacemos para glorificar el nombre de Dios. Lo hacemos para reconocerlo por lo que Él es, por lo que Él hace, por su poder, por su grandeza. En el tiempo de Elías, habían costumbres, habían dogmas, habían unos rituales que aún dentro del mismo pueblo de Dios se debían de hacer. Y las cosas no han cambiado mucho en ese sentido, de que hay unos rituales sin la más mínima intención de caer en la superstición o de pronto de amar más el ritual
que al Dios a quien se le hace el ritual. Son formas. Por ejemplo, nuestros cultos. Nuestros cultos tienen una forma, aunque el orden no altera el resultado, pero no hay un culto donde no se haga oración. No hay un culto donde no se canten alabanzas. No hay un culto donde no se haga una lectura bíblica. No hay un culto donde no hayan testimonios. En fin, todo lo que se hace de manera variada en un culto es como un ritual. Es un ritual en donde de alguna manera participamos o escuchamos o vemos lo que acontece en cada culto. En aquel entonces era muy similar. Y ustedes y yo, tal vez a través de noticias, de documentales, hemos visto tribus indígenas hacer cultos a sus dioses, que hacen hogueras o hacen sacrificios o hacen bailes como danzas, dan ciertos cánticos, dan ciertos gritos. Bueno, muchas manifestaciones que son para agradar a esos dioses. Y se le atribuye a que esos dioses escuchan por los resultados. Siempre el resultado va a decir que qué tan bueno es ese Dios a quien se le está dirigiendo la palabra. En este caso, Elías había orado porque Dios le había dicho. No fue un capricho personal de Elías. Es que Elías fue usado por Dios porque Dios le dijo, ve a la casa de Acab. ¿Sí? Acá en el momento era el amo, el dueño, el rey, el que mandaba en la jurisdicción. Y no solo ahí, sino en todos sus contornos. Era un hombre despiadado. Era un hombre que tenía a su esposa Jezabel, una mujer también muy mala, o sea, eran el uno para el otro. Y ellos dos se confabularon para hacerle la vida difícil a los profetas de Dios, entre ellos a Elías. Y Elías recibió un mensaje de parte de Dios. Me gustaría que usted leyera conmigo, por favor, los primeros versículos de este capítulo 18 del libro de Reyes. Dice, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá y el hambre era grave en Samaria. ¿Mm? Entonces vemos que fue de parte de Dios quien detuvo la lluvia y fueron más de 3 años. Más de 3 años sin que cayera una sola gota de agua. Y eso hizo que los cultivos pues no produjeran. Los animales se morían de sed. En fin, era la situación muy delicada, al extremo. Y Acab y Jezabel se encargaron de decirle al pueblo quién era el culpable de esa situación. Increíble. Ellos nunca se incluyeron en el problema. Ellos le atribuyeron esa situación a Elías, al profeta de Dios. Y el pueblo de alguna manera empezó a odiar al profeta. Lo empezó a tildar de una persona inhumana, de alguien que simplemente dio una palabra y está abusando del poder que Dios le había dado. Y los hizo aguantar hambre y los estaban muriendo la gente. O sea, la situación era delicada, delicada, al extremo. Entonces, de repente, después de 3 años pasados, Elías vuelve nuevamente a aparecer. Y cuando aparece, dice el versículo número 3, que Acab llamó a Abdías su mayordomo, y Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. O sea, mire cómo son las contradicciones y cómo son las cosas en la vida y en dónde están puestos los hombres y las mujeres de Dios.
Muchas veces están en el terreno enemigo. Y Abdías, este gran hombre, que dice el versículo 4, que tomó a 100 profetas, porque Jezabel y Acab habían determinado matar a los profetas de Dios. Habían determinado raerlos de sobre la faz de la tierra. Y ahí vemos nosotros cómo Abdías fue usado por Dios y dice que sostuvo a 100 profetas porque los ubicó a cada 50 en una cueva y 50 en otra. Aquí la pregunta es, ¿y dónde vivía Abdías? ¿Quién era Abdías? Dice que era el mayordomo de la casa de Acab. El mayordomo. O sea, estaba en terreno enemigo, pero cuidaba a los profetas. Eso es una gran bendición. Cuando hay personas que todavía tienen en su corazón el cuidar al profeta de Dios, en cuidar a los hombres de Dios, porque ellos dependen y viven por fe. Y aquí estamos viendo una gran labor. Y después dice la palabra que se le presenta, o sea, se reparten acá por un lado y Abdías por otro a buscar solución, ¿sí? Porque ellos se estaban quedando sin caballos, sin animales, unos para alimento y otros para trabajo. Entonces ellos se fueron hasta a buscar soluciones. Y dice que cuando Abdías iba por cierto camino, Elías se le presenta. Elías le dice, aquí estoy. De tal manera que cuando Abdías ve a Elías, se postra, dice el versículo 7, se postra a los pies de Elías y se sorprende. Dice, ¿no eres tú mi señor Elías? Y Elías le dice, sí, yo soy. Ve a la casa de Acab y dile que he vuelto. Entonces, por supuesto, Acab estaba lleno de ira, de enojo. Y él quería verdaderamente encontrar a Elías para matarlo. Pero Dios no lo iba a permitir de esa manera. Lo cierto es que en los versos 18 y 19 dice algo bien importante. Y él respondió, porque cuando Elías, perdón, cuando Acab ve a Elías, le echa la culpa. Le echa la culpa. Verso 17 dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Y qué le responde Elías? Mire lo que le dice en el verso 18, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. O sea, automáticamente acá atacó a Elías y le atribuyó la situación. Elías jamás, perdón, acá nunca se imaginó que él era el culpable por haber dejado los mandamientos de Dios, por haberse aliado a una mujer tan mala como era su esposa, que llegaba incluso a quemarle los cultivos a los vecinos para quedarse con las tierras. Mandaba a matar a las personas que no les vendían o negociaban con ellos para quedarse con todo. Jezabel era una mujer terrible, mala. Y acá, de alguna manera, le seguía el juego a su esposa. Entonces, cuando ve a Elías, inmediatamente le dice, ¿eres tú el que has turbado a Israel? Y Elías le dice, no, yo no. Eres tú y la casa de tu padre por haber dejado los mandamientos de Dios. Miren, mis amados, las consecuencias que hay cuando una persona, conociendo a Dios, después deja de seguirlo, deja de amarlo. Hay muchos hombres que abandonan el camino del Señor y comienzan a tener problemas con su esposa, con sus hijos. Y después levantan acusaciones, es que Dios me abandonó. Amado, Dios no abandona a nadie, por difícil que sea. La Biblia todavía dice que Dios nunca menosprecia un corazón contrito ni humillado. Es cuestión de volver a Dios.
Y prácticamente Elías le estaba dando oportunidades a Acab. 3 años y medio que no llovió en la tierra. Suficiente tiempo para que Acab hubiera reconocido. Si él hubiera cambiado su actitud y le hubiera dicho, Elías, yo pequé contra Dios, perdóneme. Seguro que el agua volvería. Seguro que la situación sería de otra manera. Pero cuando ve al hombre de Dios, lo primero que hace es hacerlo culpable de la situación. Qué tremendo cuando nosotros queremos salirnos por la tangente. Qué tremendo cuando nosotros queremos obviar nuestra responsabilidad y hacerle creer a otros que la responsabilidad y la culpa es de ellos. Amados, tenemos una obligación y un deber personal con Dios y con nuestras casas, con nuestras familias. Usted puede hacer sus actividades personales, pero no puede abandonar el camino del Señor. Eso es un riesgo, eso es un peligro, porque trae consecuencias muy, pero muy graves. Entonces, inmediatamente Elías aprovecha la oportunidad. Como acá está airado contra él y le hace creer al pueblo que la culpa es de Elías. Miren lo que le dice Elías acá, verso 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Mire, amado, esto de que los políticos tengan brujos de cabecera, esto viene de tiempos de antaño. Miren, ¿quiénes comían en la mesa del rey y de la esposa? Mire quiénes eran los que frecuentaban. En esa casa, en ese palacio debía ir el profeta de Dios. Pero mire lo que tenían, brujos y hechiceros. Y eso hasta el día de hoy se mantiene. Necesitan santeros, necesitan espiritistas para que les ayuden a gobernar. Qué tristeza. Habiendo tantos hombres y mujeres de Dios capaces de aconsejar, de direccionar. Y aquí estamos viendo la consecuencia, que esto no es nuevo. 450 por un lado y 400 por el otro. 850 profetas o sacerdotes o como les quieran llamar, pero no eran mensajeros de Dios. Eran personas que estaban en el bando contrario. Y lo que hace Elías es decirle acá, reúneme al pueblo y a los profetas de ellos. ¿Sí? Reúnamelos. Y vamos a hacer un desafío. Vamos a hacer un encuentro. Vamos a ir a la plaza pública y vamos a ver cuál Dios es el que responde. Y miren lo que comienza diciéndoles Elías a todos ellos. Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Porque ese día debía ser contundente la decisión. Igual pasa hoy en día con nosotros, mis amados. Nosotros debemos de estar muy definidos, muy decididos. Usted no puede un domingo ir a misa y otro domingo ir a culto. Usted no puede un lunes ir a visitar a los muertos, supuestamente a las benditas almas, y otro lunes predicando el evangelio. Usted no puede participar de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. Usted no puede rezar y orar a la vez. Usted no puede hacer cosas para tenerlos contentos a los dos. El mismo Señor Jesús lo dijo, no se le puede servir a dos señores. Es imposible hacerlo.
porque terminará amando al uno y aborreciendo al otro. Hoy es un buen día para definir. Y hay cosas vistosas, hay cosas de lo que les comencé diciendo al principio en la introducción. Los rituales, en el ritual se ve, el ritual cuando usted se organiza, cuando usted se arregla y sale para el culto, ahí comienza el culto. Ahí comienza el culto. Cuando usted se arregla y dice, voy a estar en la casa del Señor. Cuando usted coge su Biblia, si la tiene análoga. Cuando usted dice, es que voy a oír palabra del Señor. Todos los días se está tomando decisiones entre dos pensamientos. Todos los días se nos pone a escoger. Y casi siempre es la familia la que tira para el otro lado. Alguien de la familia, alguien que nos puede afectar el corazón. Alguien que se cree más importante que Dios. Alguien que ha perdido los valores, los principios éticos, morales y espirituales. Es el que dice, ¿para qué va tanto allá? Eso ahí prenda en YouTube y cualquier mensajero le da una palabra y ya. ¿Qué se va a poner ahí hasta allá? ¿Qué va a gastar en el transporte? Eso no se ponga a eso. Y mucha gente termina haciendo caso. Mucha gente termina allá, siguiendo los consejos de personas que nada tienen que ver con las cosas de Dios. Entonces, lo que hace Elías es convocar al pueblo. Pero mira a quién le pidió que lo convocara. Acá. O sea, acá pensó que cuando el pueblo llegara y vieran a Elías, lo iban a matar. Eso fue lo que pensó acá. Dijo, como el pueblo está airado contra él, pues cuando lleguen, lo van a matar. Y yo soy libre de esa sangre de ese profeta. Eso fue lo que pensó acá. Y por eso reunió a los profetas también. Dijo, todos juntos, el pueblo y los espiritistas, todos juntos del mismo lado, para matar a Elías. Porque ellos le tenían temor a Elías. 3 años y medio sin que cayera agua. Y muchas cosas más que había hecho Elías antes. O sea, a Elías lo tenían como profeta de Dios, no cualquier profeta. Por eso acá se apresuró y dijo, vengan que Elías apareció. Imagino la sorpresa de mucha gente. Dijeron, ¿y por qué no lo mata acá? Porque él sabía el Dios que tenía Elías. La gente sabía el Dios que tenía Elías. Dice el versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. No es que Elías fuera el único profeta, no. Abdías le acababa de decir, yo escondí a 100 profetas y todos están vivos. Sino que no había un profeta tan valiente en ese momento como él. A eso se estaba refiriendo. Es que yo soy el que estoy desafiando a los profetas de Baal y a los profetas de Acera. Él se refería a eso, no a que fuera el único, porque eso es una pretensión que se sale de lo normal. Dios siempre tiene más de una persona para que le sirva. Pero en ese momento el que estaba haciendo el desafío era Elías. Por eso le dice, ustedes son 450 y yo soy uno nomás. Versículo 23, dénsenos, dijo él, dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios.
Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. ¿Ah? O sea, lo que hizo Elías acá fue darles la oportunidad, darles ventaja a ellos. Y les dice, cojan el buey, sacrifiquen, hagan el ritual, dególlenlo, rocíen la sangre, descuartícenlo, como se hace para los dioses. Y luego yo haré lo mismo con el mío. Y les dice, ustedes que son los más, comiencen primero. En poder de otra persona dice, no, déjenme a mí primero, que soy el menos. No, aquí Elías invirtió los papeles. Ustedes son los más, hablen a sus dioses, y puso a todo el pueblo de testigo. Ustedes se van a dar cuenta hoy, si el Dios de ellos o los dioses de ellos responden, ese día Elías estaba poniendo también su autonomía, su amor por Dios, lo estaba poniendo en juego. Porque donde los dioses de estos profetas respondan, Elías tiene que obedecerlos. Pero Elías sabía lo que estaba haciendo. Igual que usted, amado. Usted no ama a cualquier Dios. Usted ama a un Dios que le responde. Si quiere, levante una de sus dos manos y diga, yo amo al Dios que me responde. Es más, yo no lo busqué a él. Es tan grande y tan poderoso que él me buscó a mí. Vamos, dígalo. Yo amo al Dios que me responde. Mi Dios sí me responde. Mi Dios sí me responde. Y amo a ese Dios con todo mi corazón porque me responde, porque es Dios grande, sublime y soberano. Y luego dice en el versículo 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Ellos improvisaron un lugar. Ahora, quiero decirles algo. ¿Por qué Elías les dice, escoja cualquiera de los dos bueyes? Porque antiguamente y hoy en día también hay personas que primero organizan el truco, la magia. Y a esos animales les hubieran podido haber rociado queroseno, algún combustible inflamable. Y lo hubieran podido haber colocado ahí y el rayo del sol hubiera consumido, hubiera prendido fuego. Por eso Elías les da a escoger, escojan el que quieran. No hay problema. Para que no hubiera esa maldad, para que no hubiera esa malicia. Usted no se ha dado cuenta cuando personas dicen, es que eso es un truco. Eso de que oran y se cae la persona al piso, eso ya está todo organizado. Eso el pastor se puso de acuerdo con esas personas que cuando yo lo toque y usted se cae, entonces arma el show. Eso es lo que estaba evitando Elías. No, escojan ustedes el que quieran para que no se diga después que estaba arreglado. Es que el truco funcionó. No, no, no. Esto no se trata de trucos. Por eso mucha gente no cree, porque piensan que todos son trucos, que todo es magia, que todo es una confabulación, que todo está organizado para llamar la atención. No, amado, nosotros no hacemos teatro. Cuando Dios obra, Dios obra. Y Dios es todopoderoso. ¿O cómo se le puede decir a dos niños que estuvieron en una UCI y uno de ellos, por los mismos médicos, dijeron no hay nada que hacer y están vivos? ¿O cómo se le dice
a mujeres que no podían dar a luz hijos, que tenían su matriz cerrada y hoy en día tienen hijos. ¿Cómo decir eso? ¿Qué truco hubo ahí? ¿Qué truco hubo ahí? ¿Qué truco hubo ahí en que un hombre que era violento, que era bebedor de licor, que era maltratador, que era mal hablado? ¿Qué clase de truco se usó ahí para que ese hombre ya no haga lo que hacía antes? ¿En dónde está el truco? ¿En dónde está la magia que le ponemos a eso? ¿No es el poder de Dios entre nosotros? ¿No es la misericordia de Dios obrando? ¿O cómo se le dice a un joven que estuvo a punto de caer en las drogas, pero que hoy en día es un joven juicioso, estudioso, organizado, que ama a sus padres y obediente? ¿En dónde está el truco, mis amados? ¿Por qué queremos nosotros rebajar el poder de Dios? Mucha gente dice, es que Lázaro se levantó porque es que sí estaba dormido, porque el Señor dijo no está muerto, está dormido. Y la gente lo tomó literal. Pero nosotros preferimos decir, eso fue un truco. Eso fue que se pusieron de acuerdo. Eso están confabulados los unos y los otros, como quien arma una obra de teatro. No, mis amados, nosotros no somos así. Nosotros dejamos que la mano de Dios sobre, que el poder de Dios sobre. Pero aquí Elías les dice, escojan y hagan sus preparativos. Dice que ellos desde la mañana hasta el mediodía estuvieron diciendo, Baal, 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 respóndenos. Porque es que el poder de Dios, de Jehová nuestro Dios, del Jesucristo nuestro Salvador, del Espíritu Santo, sigue obrando. Y por 3 años y medio estuvieron avergonzados esos profetas, porque no fueron capaces con sus dioses Baal, con su diosa Acera, hacer llover fuego de lluvia del cielo. Ay, mis amados, es que cuando se trata de demostrar el poder de Dios y en estos próximos días y en este mismo día el Señor va a comenzar a hacer cosas sobrenaturales en su iglesia, con nosotros. Por eso levante sus 2 manos y pueda hacerlo y diga, Dios me va a usar de una manera súper poderosa, como yo jamás me imaginé que lo fuera a hacer. Pero necesitamos ser osados. Necesitamos ser lanzados, necesitamos decir, voy a mostrar el poder de Dios que hay en mi vida. Y Dios no lo va a dejar en vergüenza. Ellos duraron 3 años y medio avergonzados. Y lo que hizo el profeta fue darle la oportunidad a ellos, que ellos mismos se dieran cuenta qué clase de Dios tenían, en qué Dios estaban confiando. Dice el versículo 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, grita en alta voz, porque Dios es, quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta hacerse chorrear sangre o hasta chorrear la sangre sobre ellos. En pocas palabras, miren mis amados, recíbame esta palabra. En pocas palabras, como la sangre de los animales no satisfacían a los dioses, la sangre humana, ellos pensaron que lo iba a satisfacer. ¿Cuántas personas hacen promesas? Suben descalzos, bajan descalzos a ciertos cerros donde hay supuestos dioses que responden. Suben de rodillas, se sajan el cuerpo, hacen pactos de sangre. ¿Cuántas cosas les dicen que hagan, ellos los hacen? Miren mire de dónde viene esa tradición de derramar su propia sangre. Son capaces de ofrecer a sus hijos. Por eso, amado, a usted a veces le dice, póngale el diente de ajo. Póngale una camiseta roja para que no le dé mal de ojo. Y así son cosas, supersticiones. Y muchos inocentemente las hacen.
y cosas así semejantes. Mire de dónde viene. Y Elías les dice, no, no, es que tal vez está durmiendo, está meditando, está pensando a ver si va o no va. Por eso la palabra de Dios dice ahí, no había ni voz ni quien respondiese. Nadie les iba a responder porque no había nadie al otro lado. El Dios que ellos, en el cual creían, estaba en la mente de ellos. Ellos lo habían creado. Alguien se le dio por creer en un Dios Baal y le hizo creer a los demás que había alguien. Nada más engañoso que la religión. Nada más traicionero que la religión. Nada más falso que la religión. Una religión que le hace creer en algo que no existe. En una virgen que hace milagros, pero que no los hace. Y en cuántas creencias más les hacen creer que hay alguien detrás de todo eso cuando no hay nadie. Mira, ahí está la prueba. No había nadie. Versículo número 29. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. 3 de la tarde era la costumbre. Desde la mañana hasta las 3 de la tarde. Dice que, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. No había nadie al otro lado. Toda la mañana hasta la tarde, ellos haciendo rituales. De una y de otra manera. Baal, respóndenos, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Y no. Por ahí no hubo nada. Versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Mire cómo Dios obra. Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba como arruinado. ¿Quiere ver bendición de Dios? Ponga en orden las cosas de Dios. Ponga en orden las cosas que están desordenadas. ¿Para qué juega a dos religiones? A creer al uno y creer al otro. Mire, todo lo que usted ame más que a Dios ya es un ídolo. Todo lo que usted ame más que a Dios ya es un ídolo. Llámese esposo, llámese esposa, llámese hijo, llámese padre, llámese trabajo, llámese hobby, lo que sea. Cualquier cosa que se ame más que a Dios ya es un ídolo. Entonces Elías convoca al pueblo. Luego dice el versículo 31. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupiera 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, para que no creyeran que era un truco, y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. O sea, Elías quería quitarle cualquier sombra de duda que el pueblo tuviera sobre ese sacrificio. Que si la leña tenía algún líquido inflamable, el agua lo desvaneciera. Porque era costumbre hacer magia engañosa, hacer magia, hacerle creer al pueblo que eso. Y resulta que Elías fue muy sabio en todo eso. Verso 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Hay 2 cosas bien importantes que dijo Elías ahí.
que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. Respóndeme, para que el pueblo crea que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. Y eso va a empezar a pasar. Eso va a empezar a pasar. Para aquellos que menosprecian a los que predicamos la palabra del Señor. Dios va a responder de tal manera que va a venir una investidura especial. Una investidura especial. Por eso estamos convocando a todos los hombres para este sábado. Porque algo glorioso va a salir de la boca de este servidor para bendecirle la vida a todos esos hombres. Algo glorioso. Porque eso va a pasar. Dios va a empezar a dignificar de una manera gloriosa a aquellos que han sido tenidos en poco. Por eso usted se va a dar cuenta cómo le van a empezar a tener más respeto por lo que usted es en Dios. Porque aquí Elías no solamente dijo, Señor, que te teman a ti, no, sino que se den cuenta que yo soy tu siervo, que yo no trastorné el país, que yo no hice daño. Fueron ellos al dejar los mandamientos de Dios y seguir detrás de dioses que no responden. Y dice el versículo 37, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo, que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó el fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Dios respondió. Ellos, desde la mañana hasta el mediodía y hasta la tarde, y no hubo voz ni quien respondiese. Elías, lo que se demoró organizando el altar, lo que se demoró sacrificando el buey, preparándolo e invocando el nombre del Señor. ¿Cuánto duró su oración? No duró un minuto. La oración de Elías no duró un minuto, porque él hizo el ritual bien, él hizo el preparativo bien. Pero no duró un minuto la oración que hizo Elías a Dios. Y Dios respondió con todo, con todo. Y el pueblo, al darse cuenta de tremenda manifestación, se postró y comenzó a reconocer que Dios es Dios. Yo le invito a que ahí donde usted está, incline su rostro, por favor. Incline su rostro. Y usted se va a dar cuenta cómo Dios le va a responder, cómo Dios va a ministrar su corazón, su vida. Y usted va a dejar de tener como esa lucha con su casa, con su familia. Muéstreles a ese Dios, muéstreselo. Muéstreles a ese Dios grande y poderoso. De tal manera que no tengan alternativa. Que no tengan más nada que decir, sino que el Dios suyo es el Dios verdadero. Que al Dios al que usted ama es el Dios verdadero. Amado, no piense que es solamente ir a un lugar religiosamente, que es hacer un ritual como para uno, no para ese Dios. Mire que ellos así hicieron el ritual, pero no hubo ni voz ni quien respondiese. Porque no había nadie, no había nadie, no había nadie. No había quien escuchara, mucho menos quien atendiera a tantos ruegos, a tantas súplicas. ¿Sabe cuántas lágrimas han sido lágrimas en vano porque no se las han dedicado al Dios verdadero? ¿Sabe cuántas oraciones han sido oraciones en vano porque jamás tuvieron un destinatario? Jamás hubo alguien quien escuchara del otro lado. ¿Sabe cuántas ofrendas se han perdido debido a eso? Porque las llevan como un ritual
como decían los de Areópago, cuando el apóstol Pablo pasaba por enfrente de una iglesia y le estaban celebrando culto a una inscripción que decía al Dios no conocido, al Dios no conocido. Y el apóstol Pablo aprovecha la oportunidad y les predica la palabra y dice, pues al Dios que ustedes no conocen, yo se los voy a presentar. Y ahí comenzó a predicarles la palabra del Señor. Porque hay gente que está adorando al Dios no conocido, a ver quién atrapa algo. Por eso hay tantas religiones. Por eso hay tantos credos, tantas doctrinas. Y usted y yo que tenemos al Dios verdadero de nuestra parte, nos quedamos cortos a veces. Nos quedamos cortos porque no tenemos que mostrar, porque todavía seguimos en una religión, porque todavía seguimos en una creencia más personal que en el poder de Dios. Amado, llegó la hora de no claudicar más entre dos pensamientos. Decídase por Dios, decídase de corazón, por favor, decídase de corazón por Dios. Decídase de corazón. Ya no aplace más un crecimiento espiritual, ya no aplace más una gloria gloriosa de parte del Señor. Ya no aplace más una oración más intensa, ya no aplace más el comenzar a hacer cosas extraordinarias. Comprométase con el Señor. Comprométase con el Señor. Empiece a ser fiel. Empiece a ser fiel con el Señor. Empieza a honrarlo y a darle la gloria que Él merece. No hay sea que tengamos un Dios en nuestra mente nomás, pero no un Dios en nuestro espíritu. Un Dios ambiental, pero no un Dios espiritual. Un Dios por lástima, en lugar de un Dios de gracia, un Dios de poder, de autoridad, de reino. Ahí incline su rostro, dígale, Señor, hoy tu palabra me enseña a tomar decisiones, a tomar determinaciones. Hoy tu palabra me está invitando a que ya no siga creyendo más en lo que no debo creer. Mi vida se va a transformar. Mi vida va a comenzar a ser otra, totalmente diferente, para llegar a muchas vidas, para llegar a muchos que empiecen a ver el poder de Dios. Porque la incertidumbre, siempre la incertidumbre. El tiempito que le quedó a Elías fue mucho menor, porque todo el tiempo se lo tomaron ellos. Para la postre, no tener ningún resultado. ¿De qué le vale usted ser fiel a una religión donde no hay un Dios que le responda? ¿De qué le vale a usted estar en un lugar donde no está Él? ¿De qué le vale a usted hacer algo como para el aire? Está haciendo un monólogo, está haciendo una pantomima, está haciendo un ritual para que lo vean los hombres, pero no hay nadie del otro lado que te pueda decir, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, en ti tengo complacencia. En ti tengo complacencia. Cuando Jesús se bautizó, hubo una voz de los cielos que dijo, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Porque la obediencia mueve a Dios. Porque la humildad mueve a Dios. Por eso quiero que anoten una frase. Quiero que anoten esta frase que dice así. Es mejor hacer cosas con Dios que hacer cosas para Dios. Grábese esa frase en su mente y en su corazón. Es mejor hacer cosas con Dios que hacer cosas para Dios. Vamos, una vez más, dígalo. De hoy en adelante voy a hacer cosas con Dios en lugar de hacer cosas para Dios. Para Dios. Yo le invito a que usted sea generoso. Yo le invito a que usted se involucre en esta obra. Yo le invito.
a que usted se involucre en esta obra. Tenemos un nuevo lugar, demanda mayores gastos. Yo le invito a que usted se comprometa. Yo le invito que se sienta parte de esta casa y que se defina. Si usted no es parte de esta casa, ubíquese, ubíquese, ubíquese en dónde está usted. Si no es de esta casa, busque su propia casa, donde sienta que le bendicen su vida, donde sienta que usted puede bendecir ese lugar. Sea generoso, sea fiel en la obra de Dios. No nos haga creer que está con nosotros, sino sea sincero y dígaselo a otros, al que quiera usted. Dígale, hombre, defínase. Si está acá, esté de lleno. Y si no está, pues busque su lugar. ¿Para qué se engaña y para qué engaña a los demás? Eso le estaba diciendo Elías al pueblo. Hoy yo se lo estoy diciendo a usted. No se engañe ni engañe a los demás. No se engañe ni engañe a los demás. Si está acá, lo quiero ver acá. Si no está acá, pues por favor, ya no se una más a la plataforma y busque el lugar para que no nos haga creer que está con nosotros cuando la verdad no está con nosotros. Les bendigo. Sandrita, quiero que nos salude, por favor. Y bueno, nos digan que ayudó esta palabra. Bien, pues. Buenos días, mi pastor. Buenos días a todos. Ah, qué diferencia. Qué palabra tan hermosa. Me gusta lo que mi pastor dice, que nos definamos. Y yo creo que es algo que hemos estado diciendo, porque cuando somos hijos, tenemos el sentido de pertenencia. Y amamos y nos esforzamos y lo damos todo cuando se es hijo de una casa. Y qué bonito que mi pastor diga eso. Seamos definidos. ¿A quién le servimos? ¿Cómo servimos? Qué chévere. Y yo cuando estaba leyendo ahorita esa palabra, ver la valentía de Elías, ¿no? O sea, yo digo, uy, ese hombre fue muy valiente para poderse parar frente a toda una ciudad y decirle, bueno, acá o es blanco o es negro. Así de sencillo les dijo, pero no pueden estar en medio de dos, porque yo me imagino que el pueblo sabía, o sea, ellos conocían de Dios, de Jehová, ellos conocían porque él se los dijo, o sea, no estén claudicando entre dos dioses, y ellos conocían el poder de Dios, ellos conocían el poder de nuestro Padre, pero pues se dejaban llevar por otras voces. Y qué bonito cuando uno se define, bueno, y es uno radical, porque yo creo que es determinación. Yo determino ser radical con lo que Dios me ha enseñado a mí. Y pelea uno, en el buen término de la palabra, por su convicción. Nosotros no podemos estar un pie acá y otro pie allá, ¿no? Mi convicción es que el Señor y es que yo anoche pues yo preguntaba, ¿a quién Dios no le ha hecho un milagro? Levante la mano al que Dios no le haya hecho un milagro. Yo creo que todos los que estamos acá hemos visto la gloria de Dios, de alguna manera. Y es que el hecho de que estemos hoy conectados en esta plataforma y que estés vivo es ya un milagro de Dios. Entonces, qué bueno cuando mi pastor como que nos pone los pies en la tierra, por decirlo, y nos dice, defínase, aquí o allá, pero no hagamos más daño. Porque, bueno, hacer daño me refiero en el sentido de que de pronto uno a veces cuenta con algunas personas, porque cuenta con ellos, son parte de, uno dice, son parte de la iglesia, pero resulta que cuando es como la mamá, cuando necesita del hijo, ahí sí
brilla por su ausencia y no está en el momento que uno lo necesita. Y así yo creo que sucede en todas las casas, en todas las iglesias. Entonces, anoche, no sé, mi pastor, estamos como conectados en el mensaje porque yo anoche precisamente en la iglesia hablábamos de algo así. Entonces, no definámonos, amemos el lugar que el Señor nos ha dado, amemos al Dios que está con nosotros y seamos fieles y leales, que es lo importante. Dios va a cumplir cada promesa que dio. Dios no miente, no se arrepiente de lo que dijo, solamente nosotros debemos creerlo. Elías creyó. O sea, para haber sido tan valiente y pararse allá y hacer lo que hizo fue porque él sabía el Dios que tenía. Él lo sabía, él sabía cuál era el Dios que lo respaldaba. Entonces, bueno, gloria al Señor que tenemos a ese papá que nos respalda en todo, que de pronto no hemos visto las cosas ahí materiales ya, pero bueno, Dios tiene su manera de hacer las cosas. Mire que con este pueblo fueron 3 años esperando. 3 años esperando para ver una manifestación tan hermosa y ver el poder tan grande. Entonces, pues seamos pacientes en el Señor, pero no dejemos de creer. Lo que Él dijo, eso es. Amén. Bendiciones, mi pastor. Un abracito. Qué bueno que esté otra vez aquí en Bogotá. Y bueno, que el Señor me lo bendiga grandemente y saludos a mi pastora. Un abrazo a todos. Bendiciones. Amén, Sandrita. Muchas gracias por sus saludos, sus aportes. Y bueno, mis amados, nos alegramos de continuar siempre. Mientras haya vida y esperanza, y debemos aprovechar la vida que tenemos, porque uno no sabe si más tarde ya no está, ¿sí? Debemos ser muy realistas, pero hay que darle gracias a Dios por todo. Entonces les bendigo, los quiero mucho y con la ayuda del Señor mañana nos volvemos a encontrar.